Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al CAF, al Centro Agustín Ferreiro, por seguirnos recibiendo, por recibir permanentemente este tipo de actividades y ser un actor central en la construcción de la soberanía alimentaria. También a la Fundación Bell por seguir apoyando este tipo de actividades. Se me pidió que intentara poner un poco la construcción de la soberanía alimentaria en clave regional o internacional, ¿no? En términos de cómo está esta disputa, esta construcción en la región y a nivel global. Intentaré hacer esto rápidamente, ¿no? Claramente, lo que siempre es importante para nosotros señalar que la soberanía alimentaria es un concepto, un proyecto político que se lo debemos a la vía campesina, que la vía campesina desarrolla a través de su práctica política y pone al servicio de la construcción de la soberanía de los pueblos, y es importante marcarlo. También dejar claro que la soberanía alimentaria es un proyecto contrahegemónico, es un proyecto de cambio de sistema, no solo en lo productivo, sino también en los patrones de consumo, en los patrones de intercambio, en los patrones de relacionamiento con el contexto, con el territorio, en términos de relaciones sociales, ambientales, políticas, culturales, ¿no? Entonces, para seguir construyendo este proyecto de la soberanía alimentaria, necesitamos seguir creando las condiciones para ello, ¿no? Necesitamos las condiciones objetivas y subjetivas. Es decir, necesitamos seguir construyendo correlación de fuerzas sociales, políticas, económicas, culturales favorables al proyecto. En materia de incrementar el apoyo, la participación de cada vez más organizaciones, en términos también de construir sentido, ¿no? Si decimos que esto es un proyecto contrahegemónico, necesitamos dar esa disputa cultural. No es solo una disputa productiva, es una disputa de cambio de modelo de producción y consumo de alimentos, de cambio de relacionamiento con el territorio, y eso es siempre importante tenerlo presente. Pero también esa disputa de sentido se da a través de la destrucción, del ataque de los mitos que sustentan el agronegocio, ¿no? También en los diversos temas, ¿no? Y esta disputa, tanto este trabajo, digamos, de construcción de correlación de fuerzas en los sentidos que marcaba, hay que hacerlo en los diversos niveles, desde lo local, pasando por lo departamental, por lo nacional, por lo regional y también en lo internacional. Es decir, y estos tienen que ser niveles que estén articulados y niveles que se retroalimenten. No hay uno sin el otro, no hay agroecología, no hay soberanía alimentaria sin producción en el contexto local, claramente, pero no va a haber soberanía alimentaria si no logramos una integración de los pueblos, si no logramos generar las fuerzas suficientes para cambiar esa correlación de fuerzas. Y eso no se va a dar solo por acciones concretas en 1, 2 o 3 territorios, ¿no? Necesitamos la articulación de las acciones concretas. Y no es solo por una cuestión, repito, no es solo por una cuestión de incapacidad o de autoabastecimiento que tenemos que interconectar o conectar las luchas o los distintos niveles. Es también por eso, porque necesitamos ser capaces de construir esa fuerza que tenga capacidad de cambiar esa correlación de fuerza. Y esta es una disputa política clave en un contexto global que claramente no nos es demasiado favorable. Es una disputa contra los actores centrales del sistema agroalimentario industrial, básicamente las transnacionales del agronegocio, pero también las transnacionales del sector financiero. Es una disputa contra los instrumentos que les dan garantías a esas transnacionales. Lo que decimos, la arquitectura es la impunidad, es decir, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversiones, las reglas de la OMC. Es una disputa también a ese nivel. La soberanía alimentaria no se construye, no se va a construir o no se sigue construyendo si no derrotamos esas reglas que le permite existir y progresar al agronegocio, atacando además a la soberanía alimentaria. Es decir, no va a haber soberanía alimentaria si los TLC, los tratados bilaterales de inversiones, las reglas de la OMC prevalecen sobre los derechos de los pueblos, ¿no? Por lo tanto, la lucha contra esos instrumentos es una lucha también por la soberanía alimentaria. Y también es una disputa cultural, como decía, ¿no? Claramente
el modelo del agronegocio, para decirlo de alguna forma, promueve patrones de consumo, patrones de relaciones sociales, vínculo con el territorio, y eso hay que desmantelarlo. O sea, esa construcción que lleva el sistema, ¿no?, capitalista, lleva desde hace 6, 7 siglos, 8, es una construcción que también hay que desmantelar. La soberanía alimentaria no va a coexistir o no va a existir sustentada en los principios del capitalismo. Es un modelo contrahegemónico, es un modelo de cambio de sistema. Entonces esa disputa cultural hay que darla de la cotidianidad, hay que darla de los principios en términos de relación con el territorio, en los términos de prácticas productivas, en términos de las relaciones sociales, las relaciones de intercambio, las formas de industrialización y también los patrones de consumo. Este es el marco en el que el movimiento o los movimientos globales por la soberanía alimentaria nos movemos, ¿no? Esta es la comprensión, la construcción que se ha desarrollado en las últimas 2 décadas de qué es la soberanía alimentaria, qué se precisa para promover, para construir la soberanía alimentaria y qué cosas hay que desmantelar para poder construirla, ¿no? Y esta disputa principalmente hoy en día se está dando hoy en día, y me refiero a los últimos 2 años quizás, se está dando básicamente a través de la promoción y defensa de la agroecología, ¿no? El movimiento por la soberanía alimentaria ha tomado la agroecología, la agroecología es parte de la soberanía alimentaria, un actor central o un componente central o un eje de componentes centrales de la soberanía alimentaria, y ha entendido que es a través de este proyecto que tiene mejores condiciones o condiciones más concretas de construir la soberanía alimentaria. Y decía, es a través de la promoción y la defensa de la agroecología. De la agroecología como proyecto político, de la agroecología como modelo de vida, como modo de vida en un territorio, en armonía con ese territorio, como un modelo de producción y consumo, también como ciencia, pero una ciencia en la que los productores juegan un rol clave. Hay un rol para la ciencia, pero una ciencia mucho más vinculada con los actores centrales de la producción de alimentos, ¿no? Y este es un acuerdo que se ha construido al que se ha llegado como producto de la convergencia de productores de alimentos a pequeña escala de diverso tipo, de campesinos, de productores familiares, de pescadores artesanales, de pueblos indígenas, de pastores, de organizaciones de mujeres, de organizaciones de jóvenes, de organizaciones ambientalistas, de organizaciones de consumidores, es decir, del movimiento por la soberanía alimentaria, ¿no? Y es este año, y este es el informe del Foro Internacional de Agroecología que se realizó en Mali a principios de año, en febrero de este año, y que como lo fue el Foro de Mali por la Soberanía Alimentaria en 2007, que es un ícono del movimiento por la soberanía alimentaria, es un mojón clave de esa construcción. Este foro se está transformando en eso porque logró aglutinar organizaciones de todos los continentes, de todos esos sectores que decía, para ponerse de acuerdo en qué es la agroecología y en qué no es la agroecología, ¿no? Y establecer un camino conjunto para esa defensa de la agroecología y también para la promoción de la misma, ¿no? Y la defensa de la agroecología también pasa por rechazar la captura corporativa o el maquillaje verde que el agronegocio está intentando hacer a través de apropiarse de la agroecología, de apropiarse de elementos de la agroecología. Y hay un par de ejemplos claros a los que tenemos que prestarle mucha atención porque algunos están presentes en el país y otros progresivamente pueden llegar, propuestas que pueden llegar para que nuestros gobiernos, el gobierno nacional o los gobiernos departamentales se sumen. Y uno es lo que la FAO o el proyecto de la FAO denomina la agricultura climáticamente inteligente, que básicamente es más transgénicos, es sustitución de insumos, pero al servicio de las grandes corporaciones del agronegocio, porque son esas grandes corporaciones las que son parte también de este proceso, de este proyecto. Hay una nueva iniciativa de cara a la nueva cumbre de cambio climático ahora en París el mes que viene del gobierno francés, que se llama 4x1000, que es básicamente la recuperación de los suelos y a través de eso de la captura de carbono de los suelos
generar mejores condiciones, reducir las emisiones, en fin, toda la contribución a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, pero básicamente es ver al suelo solamente como un reservorio de carbono y es más mercado de carbono. Y claramente para la agroecología, para la soberanía alimentaria, la tierra es más que un reservorio de carbono. La tierra es más que suelo, la tierra y el territorio son espacios de vida de la gente y espacio de vida de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, estas miradas reduccionistas y oportunistas hay que rechazarlas y denunciarlas y tener mucho cuidado y estar muy alertas a cómo se nos meten a través de políticas públicas. Voy redondeando. Sí, puede ser más grande el redondel. No, ya termino. Claramente la defensa de la agroecología es a través de un establecimiento claro de qué es la agroecología, ¿no? De cuáles son los principios que rigen la agroecología. Como se hizo con la soberanía alimentaria, es importante blindarla políticamente de esto que planteaba, de la apropiación por actores que quieren sacar jugo de esto, ¿no? Entonces, básicamente, repito algunas cosas que ya dije, pero así las pongo todas más o menos juntas. La agroecología es una forma de vida en armonía con la naturaleza, no es solo un simple conjunto de dispositivos tecnológicos o de prácticas productivas, son además prácticas productivas también, son prácticas productivas en armonía con la naturaleza, no solo una sustitución de insumos. Para la agroecología, el derecho de los pueblos a conservar los vínculos con su territorio, los vínculos espirituales, los vínculos materiales, es central. Estos derechos son derechos colectivos, no son derechos individuales. Para la agroecología, reconocer, rescatar, revalorizar el rol que las mujeres han tenido a lo largo de la historia en la construcción de la misma es central. La forma de construcción de la agroecología es a través del diálogo de saberes, es un principio central, es un diálogo de saberes en el que la ciencia juega un rol, pero un diálogo de saberes entre todos los actores que forman parte de la producción, el consumo, la industrialización. Para la agroecología es central la organización social. No hay soberanía alimentaria, no hay agroecología sin organización social. Sin pueblos organizados no vamos a construir este proyecto antihegemónico. La solidaridad entre los pueblos es un principio clave. Claramente la agroecología es política, ¿no? Es desafiar el modelo imperante, es transformar las relaciones de poder en los territorios y es el control del territorio, el control de las semillas, el control de la diversidad por parte de los pueblos. Y esta defensa, y voy terminando, cerrando el círculo, se hace a través de la promoción de nuestras propuestas, no solo del rechazo de las propuestas centrales del agronegocio, del modelo del agronegocio, no solo de la denuncia de las propuestas disfrazadas de agroecología o de agricultura sustentable u orgánica, sino también promoviendo medidas o acciones concretas en los territorios. Y una clave es la que mencionaba Gabriel hace un momento: no hay soberanía alimentaria, no va a haber agroecología sin reforma agraria integral. Entonces la construcción de esa reforma agraria es un eje central de la construcción de la soberanía alimentaria, promoviendo prácticas productivas, incluyendo la industrialización, sustentables, en armonía con la naturaleza, en control de los pueblos, al servicio de los pueblos, al servicio de los productores, en beneficio también de productores y consumidores, y ahí entra también nuevas formas de relación de intercambio. No solo esto de los circuitos cortos entre productores y consumidores, sino también cuáles son las formas en que se da ese intercambio. Y para esta construcción nosotros creemos que es central el rol del Estado. No hay soberanía alimentaria sin un Estado fuerte que la apoye, que sea motor de esa construcción. Claramente un Estado al servicio de los intereses de los pueblos, y un Estado que también apoye no solo la construcción, sino la transición de aquellos que están anclados en otro modelo productivo y que necesitamos ponerlos en este otro, ¿no? Entonces, las políticas públicas son centrales y aquí los brasileros han jugado un papel muy importante, nos han mostrado muchos caminos.
Su Plan Nacional de Agroecología es un ejemplo que en muchos lugares se toma, que estamos tomando nosotros aquí también. El rol del Estado en términos de compras públicas directas a la producción, de apoyo concreto a la transición, apoyo concreto a la transición de productores, y esto tiene que ver con también el desmantelamiento del apoyo al agronegocio, es decir, una cuestión que va atada de la mano, ¿no? Un rol central, como decía Gabriel, en la educación para un modelo diferente, y también el aprovechamiento o el rol que tienen que jugar las instituciones estatales de investigación, por ejemplo, de vuelta, ¿no? En una relación directa con los actores sociales centrales de la soberanía alimentaria. Entonces, en ese sentido, estas son básicamente, este es el marco en el que el movimiento global y regional por la soberanía alimentaria está. Estas son más los grandes lineamientos de propuestas, políticas, pero también de propuestas concretas en términos de políticas públicas, y en eso seguimos caminando. Yo los invito a que busquen. Lastimosamente tengo un solo ejemplar y es mío. Los derechos son colectivos, pero el informe es mío. Está en la web y podemos intentar circularlo. En el correo del año que viene van a ver a disposición esto, porque esto plantea claramente lo que he dicho, pero entra más en detalle en cuestiones más concretas de cuáles son las estrategias, políticas públicas concretas, las diversas dimensiones. Bueno, muchas gracias.